hemos estado conjeturando sobre la información que nos llegaba en nuestros diferentes celulares. Estoy hablando de aquellos que estamos al frente de algún micrófono. Y eran informaciones cruzadas, pero todo indicaba, como ya se venía analizando y diciendo hace algunas semanas, que Sergio Massa iba a terminar siendo un superministro o de alguna manera haciéndose cargo de una parte importante del gobierno. Algunos dicen que el gobierno de Alberto Fernández en el día de ayer utilizó su bala de plata, es decir, la última bala que puede ayudar a que el peronismo siga en el poder de cara al 2023. La gran pregunta que uno se hace es si lo que va a hacer Sergio Massa, siendo un superministro de Economía, de Producción y de Agricultura, será suficiente siguiendo los mismos parámetros y los mismos lineamientos que había realizado de alguna manera Martín Guzmán. Recordemos que Silvina Batakis había adelantado en los pocos días que estuvo frente al Ministerio de Economía que estaba en consonancia con lo que pedía el Fondo Monetario Internacional de bajar la emisión y de bajar el gasto público. Hay que ver si Sergio Massa viene a hacer lo mismo de bajar la emisión y de bajar el gasto público. Algo que muchos no dicen y muchos no llegan a analizar todavía es por qué Sergio Massa entra al gobierno si la gira de Silvina Batakis había sido exitosa, como dicen algunos medios, tal vez más relacionados al gobierno, en los Estados Unidos. ¿Por qué la gira exitosa de Batakis, entre comillas, o entre paréntesis, no fue suficiente para calmar a los mercados y para dar una señal de certidumbre que no haga que Sergio Massa hoy sea el superministro? La realidad es que Sergio Massa llega al gobierno con esta bala de plata porque los mercados no estaban tranquilos, porque los indicadores económicos no habían surtido el efecto que todos esperaban. Pero hay un dato no menor, que es político, que es la presencia de los gobernadores en el ejercicio de la presión hacia el gobierno de Alberto Fernández. Todos sabemos y decimos desde hace mucho tiempo que el Frente de Todos se asienta en el poder de Cristina Fernández de Kirchner, de Sergio Massa y de Alberto Fernández. Pero hay un dato que es insoslayable, que es el poder de los gobernadores, que suelen aparecer cuando las papas queman dentro del peronismo. Y Silvina Batakis le había exigido a los gobernadores que tenían que recortar el gasto público en las provincias porque el gobierno nacional no estaba de acuerdo con seguir emitiendo y con seguir forzando un gasto público que el Fondo Monetario Internacional había podido cortar. Es por eso que los gobernadores se le plantan al presidente Alberto Fernández y le dicen, miren, Fernández, mire presidente, miren, Alberto, nosotros no vamos a recortar absolutamente nada. Las provincias no estamos de acuerdo en recortar el gasto fiscal, porque si recortamos, se nos vienen encima de cara al 2023 y perdemos nuestros distritos. Nosotros no estamos de acuerdo con lo que usted nos dice, o con lo que nos viene a decir Batakis. El presidente, entendiendo que ya el apoyo no solo no está en la calle, porque nos carcome el salario de la inflación, ya no solo no está en los movimientos sociales que le exigen y le piden cada vez más, sino que empieza a perderse el poder de los gobernadores, que era el bastión en el que se sentaba o se sentía cómodo o creía sentirse cómodo, me parece la palabra mejor utilizada, creía sentirse cómodo el presidente. Entonces, sin el apoyo de los gobernadores, entiende el presidente que necesita, para llevar adelante las reformas que le pide el Fondo Monetario Internacional, le hace ajuste
baja del déficit fiscal y baja de la emisión, necesita el poder político de alguien que lo tenga, o de alguien que sea el intermediario ya entre las fuerzas vivas del peronismo, el sindicalismo, los gobernadores y los movimientos sociales afines al gobierno, y por otro lado un nexo con lo que le está pidiendo Estados Unidos, con lo que le está pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Y ahí es donde Sergio Massa cae como paracaidista, bueno, no tanto, porque esto ya se venía de alguna manera fogoneando, al gobierno de Alberto Fernández, al Ejecutivo Nacional. Esto es lo que nadie te cuenta. Es decir, ¿por qué si Silvina Batakis de alguna manera no se había sentado en el sillón del Ministerio de Economía y las medidas que ella había anunciado iban en consonancia con lo que pedía el Fondo Monetario Internacional, por qué la eyectan antes de volver de Estados Unidos a Buenos Aires? Y la eyectan porque los gobernadores no estaban de acuerdo con recortar el gasto. Los gobernadores son quienes hirieron de muerte al gobierno de Alberto Fernández. Y Sergio Massa viene a ser esa terapia intensiva que va a tratar de sacar al paciente adelante, intentando, con planes de shock por un lado, que hay que ver si los gobernadores, si el sindicalismo y si las organizaciones sociales se lo permiten. Esta es la realidad de la Argentina hoy. Es la bala de plata, Sergio Massa. Es la terapia intensiva, Sergio Massa. Pero no se olviden nunca que lo que presionaron a Alberto Fernández no solo fue Cristina Kirchner, sino también los gobernadores peronistas que no están de acuerdo con un Estado austero, con un Estado que necesita recortar, con provincias que tienen cuentas fiscales saneadas, plazos fijos que le están dando intereses, dinero que no se está poniendo en la producción, y una nación pobre. Provincias muchas ricas o con cuentas fiscales equilibradas, si querés, para que nadie lo entienda o lo malinterprete, y nación que está rascando de la olla. Ahora, lo que hay que entender es que para que muchas provincias tengan cuentas saneadas, viene desde hace muchos años haciéndose lo que debe hacerse en nación, transfiriendo recursos, o lo que debía hacerse en nación, transfiriendo recursos a provincias. Y esto no solamente es gestión Batakis, que bien lo hizo bien cuando le tuvo que tocar hacer esos pases económicos, sino también desde el gobierno de Mauricio Macri, al que muchos elogiaban porque justamente le daba los recursos a las provincias que otros decían que le faltaban y que los apretaban los gobernadores de allí por entonces durante la última gestión de Cristina Kirchner, donde decían que se le daban los recursos, eso te lo decían, se lo decían a uno, a los que eran afines al gobierno y no a los que no lo eran. Así que Sergio Massa viene a ser el último fusible entre los gobernadores, el sindicalismo, los movimientos sociales y Estados Unidos, y el Fondo Monetario, y los organismos internacionales, que le piden ajuste a la Argentina, que le piden fondos en las arcas para empezar a pagar dentro de algunos años la deuda contraída, y por otro lado, la Argentina con una inflación que tiene que frenarse, porque si no nos vamos a terminar desangrando todos. Momento complicado del gobierno. Otro será el análisis de cómo termina llegando Massa y el día de furia que se vivió ayer
en todas las centrales informativas por la desprolijidad con la que se manejó la información, por la celeridad. Empezó con la renuncia temprano de Gustavo Vélez y después todas las cataratas de cosas y de renuncias que sabemos, fusión de ministerios y Sergio Massa llegando al superministerio del gobierno de Alberto Fernández y del Frente de Todos. Esto es El Arranque. Cada mañana, Maxi Lecky y su equipo analizan la información más importante del día. El Arranque. El Arranque. Todo lo que hay que saber.